En América Latina la cantidad de conflictos ambientales viene creciendo en los últimos años. ¿Cuál considera que es el conflicto ambiental más grave actualmente? Pues son tan diversos que yo diría que lo que los puede definir en su diversidad, es decir, que son conflictos de territorialidad, o sea, de procesos, conflictos de diferentes procesos de territorialización, es decir, guiados por distintas racionalidades que inducen los modos de apropiación de la naturaleza y de los territorios. Por un lado, los que induce el capital, como la minería, los procesos extractivistas, ¿no? Actualmente los transgénicos, y por otro lado los procesos generados a través de los movimientos sociales por la reafirmación de sus identidades tradicionales y por la reapropiación de su patrimonio biocultural. Entonces, digamos, estos se cruzan dentro de ese concepto muy amplio, ¿no?, de conflictos de territorialidad. Y después, para que haya así un conflicto ambiental, tiene que haber varios actores que estén enfrentados o que tengan intereses enfrentados. Por supuesto. ¿Y por qué se definiría como conflictos ambientales y no como cualquier otro conflicto? Porque el concepto de ambiente es un concepto muy complejo. El ambiente no quiere decir nada más conflictos por contaminación del aire, del agua, de los suelos, aunque muchas veces esos son, digamos, los detonantes de conflictos, es decir, del rechazo, de la respuesta social frente a la generación de estos procesos que afectan la calidad del aire, del agua, del suelo, de la salud humana. Entonces, por eso son definidos en términos de conflictos socioambientales. ¿Y usted cree que en los últimos años la comunidad se manifiesta más ante estos conflictos, ante estas problemáticas? Sí, yo creo que cada vez más hay más. ¿Y eso a qué se debe? En primer lugar, a la agudización de los procesos. O sea, la agudización de los procesos está realmente afectando la calidad de vida, las condiciones de vida, a puntos realmente extremos, como el que se debate en estos momentos aquí, ¿no?, la cuestión de los agrotóxicos. Es decir, es un atentado contra la vida misma. No son, cuestiones que se reflejan en reivindicaciones por un salario, por un mejoramiento de las condiciones económicas, sino que están tocando la cuestión esencial de la vida misma de las gentes. Y por lo mismo, están generando ya esta reacción, ¿no?, de que no es solamente reacción por procesos de supervivencia, sino también de reafirmación de otros modos de vida y de la búsqueda de alternativas a las que ofrece este proceso creciente de racionalización de la expansión del capital, ¿no?, que avanza consumiendo, agotando la naturaleza y destruyendo las condiciones de existencia de las gentes. Y la última pregunta es, usted habla de la reapropiación social de la naturaleza. ¿Por quién debería darse esa reapropiación? ¿Las comunidades? Las comunidades. O sea, el proceso se está dando desde el capital que busca reapropiarse territorios no nada más, entiéndanse, la tierra, ¿no?, sino reapropiarse el aire, reapropiarse la biosfera en toda su complejidad, ¿no?, que avanza en ese sentido. Es un proceso de reapropiación de la geosfera, de la biosfera, que naturalmente avanzaba en un proceso de evolución, podríamos decir, natural o ecocultural, pero que ahora lo que predomina es ese proceso de reapropiación desde el interés y la lógica del capital. Entonces, frente a esto surgen los movimientos sociales que contestan ese proceso que ha llegado a estos límites y buscan legitimar, afirmar, conducir sus propios procesos de reapropiación de eso que ellos consideran y que es su patrimonio biocultural, en los cuales se finca las condiciones de su existencia como seres culturales, ¿no? Entonces ahí se da ese proceso de confrontación, conflictivo obviamente,
de disputa por territorios, por modos de comprender la vida y que buscan reconstituir eso, sus territorios de vida. ¿Y hay alguna diferencia en algunos de los países de América Latina o es un conflicto que se ve en general en todos los países? Se está manifestando, yo diría, en todos los países, de maneras diferentes, porque dependiendo de muchos factores, dependiendo de un factor propiamente, digamos, del tipo de actividades extractivas o el tipo de formas de intervención de la naturaleza en las que se manifiesta el interés del capital. Y luego, dependiendo también del grado de conciencia, de organización social, las condiciones de la democracia, de la educación, de los factores políticos, culturales, sociales, que hacen que en algunos lugares emerja con más claridad y fuerza la organización social de resistencia y de reexistencia. Por ejemplo, los conflictos por los transgénicos son más fuertes en este momento aquí en Argentina, pero en México son muy fuertes en cuanto que atentan desde ya a la defensa de la biodiversidad del maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, la defensa de la biodiversidad del maíz es algo que no se manifiesta en Argentina, se manifiesta en México, donde existe esa riqueza. En fin, donde se están construyendo más hidroeléctricas, habrá más movimientos antirrepresas. Donde se están proponiendo centrales nucleares, habrá más movimientos antinucleares. O sea, depende de toda esa conjunción donde hay un conflicto por las papeleras, ¿no? Un conflicto binacional como acá, bueno, se manifiesta acá. En fin, depende de todas estas diversidad de circunstancias.